va como anillo al dedo al tipo de trabajo que van a tener que desarrollar los estudiantes, ¿no? Bueno, además de eso, tenéis otras obras magníficas, ¿no? La biblioteca de Montbau, también un gran edificio también reseñado en algún premio. Y ahora también me he fijado en algunas de las cosas que tenéis en marcha, ¿no? Como el Can Carreres en Nou Barris, que también tiene ese carácter, bueno, eso es más bien una escuela, ¿no? Pero también en Can Carol, ¿no? Y luego también tocáis vivienda con lo que estoy haciendo en Manacor. Es decir, yo creo que es un abanico muy amplio y que, bueno, nos apetecía mucho y además me hacía particular ilusión invitaros y además conocerte, porque a Jordi ya me lo sé mucho. Así que nada, bienvenida, Nuria, y todo tuyo. Gracias. Vale. Bueno, pues nada, daros las gracias a vosotros por habernos invitado a hacer esta charla. Bueno, como comentás, os explicaremos el proyecto de Alquémica. No sé si alguien lo conoce porque lo haya visitado. Se trata de un proyecto pues, de transformación de uso industrial a un equipamiento multifuncional, un híbrido, ¿no? con muchas cosas. Y un poco, me estuve mirando el programa de curso vuestro y demás. Y cuando me lo iba leyendo y tal, pues me apetecía hacer un poco como una reflexión así como general, ¿no? De entrada. Y bueno, lo primero que era un poco en cuanto al tema de la intervención en edificios existentes, ¿no? Es la tercera vez que explicamos que la escuela nos invita a explicar el proyecto de Alquémica. Y la primera vez, pues nos sorprendió. Nos sorprendió porque yo os tengo que decir que nosotros estuvimos en la escuela pues, en los años 90. Era un momento de boom, de crecimiento económico, era boom de la construcción total. Y en ese momento pues, no estaba de moda lo de intervenir en lo existente, ¿no? Y de hecho, tanto Jordi como yo hicimos toda nuestra carrera en la escuela sin un solo ejercicio de proyectos de reforma o de rehabilitación o de transformación o de dile lo que quieras, ¿no? Todos los ejercicios de proyectos pues empezaban con un solar, con un programa, ¿no? Y a partir de ahí pues tabula rasa y venga y empezábamos, ¿no? Entonces, a ver, está claro que lo de intervenir en lo existente, ¿no? Pues no es nuevo, porque eso se ha hecho históricamente pues desde siempre, ¿no? Desde siempre pues se ha aprovechado, se ha intervenido, se ha transformado, eso es más viejo que... pero sin embargo la escuela pues no recogía ¿no? En ese momento no recogía esa manera de hacer que por otro lado era pues muy históricamente muy habitual y muy tradicional. Luego, ¿qué pasó? ¿No? Que nuestra práctica profesional, ¿no? En el momento en que nosotros salimos de la escuela, pues la realidad que nosotros nos fuimos encontrando fue completamente diferente, ¿no? Estalla la crisis, o sea, todo el tema de la sostenibilidad, del tema del ahorro energético, de reducir el impacto ecológico pues, del fenómeno de la construcción y demás, entra con fuerza, ¿no? Y todo esto hace pues, que lo que nosotros nos fuimos encontrando a medida que íbamos iniciando nuestra profesión, pues no tenía nada que ver con lo que habíamos vivido en la escuela, porque el tema de rehabilitar, aprovechar, intervenir, ¿no? Pues fue lo que nos encontramos, la realidad que hemos tenido, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, solo hemos tenido 5 encargos de obra nueva, ¿no? En toda nuestra trayectoria, y de esos 5, solo 2 se han llegado a construir, ¿no? Porque los otros 3 fueron en plena crisis, quedaron en un cajón y no se llegaron a construir. Todo el resto han sido intervenciones en obra existente, en edificios existentes, ¿no? Entonces, bueno, yo
simplemente era esta reflexión, ¿no? Somos yo creo, toda una generación de arquitectos que salimos de las escuelas alrededor del 2000, más o menos, por esos años, que, bueno, hemos aprendido a trabajar en la estrechez, ¿no? Yo diría, en la estrechez económica y en la estrechez física, ¿no? De la cáscara, ¿no? Del trabajar dentro de la cáscara, ¿no? De pelear con el programa que no cabe, ¿no? Pero que hay que meter, ¿no? Y ahí hay que ser, bueno, pues ocurrente, bueno, encontrar la manera, ¿no? De que las cosas quepan. Y yo creo que eso, de algún modo, ha condicionado toda la forma, ¿no? de proyectar o de hacer, ¿no? De cómo se empiezan los proyectos, cómo evolucionan. Yo creo que es algo que a toda esta generación, de algún modo, es algo que nos conecta, ¿no? Porque es lo que hemos... Y creo que nos diferencia bastante de las maneras de hacer anteriores, ¿no? De los profesionales que pudieron crecer pues en momentos pues de crecimiento, donde todo estaba por hacer, ¿no? Y todo era nuevo. Y me parecía una reflexión pues como de inicio, ¿no? Bueno, por lo tanto, ver que la escuela sigue con cursos, o sea, creando cursos en que el tema es este, ¿no? El de la transformación, pues me parece muy positivo, ¿vale? Esto para empezar. Y luego ya, como otra reflexión también bastante genérica, ¿no? Es la primera era más en relación a intervenir en lo existente y ahora ya iría más al tema del cambio de uso, ¿no? De la transformación. Y aquí también Alquémica es un ejemplo de transformación, ¿no? De uso industrial a equipamiento, ¿no? Y esta transformación, digamos que deriva de una recalificación urbanística que se produjo hace muchísimo tiempo. Entonces, aquí, concretamente en el 76, ¿no? Cuando se aprueba el Plan General Metropolitano y se califica ese suelo de 17.7, ¿no? De suelo de transformación. Me parecía interesante, bueno, supongo que es algo que ya habéis, como el tema de curso es ese precisamente, ya lo habréis tocado, pero de algún modo es tener esa conciencia, ¿no? De que la transformación de tejidos urbanos requiere de una planificación urbanística a muy largo plazo. Es decir, para que estas cosas sucedan, ¿no? Es necesario que alguien se haya avanzado hace mucho, ¿no? Y haya pensado, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar dentro de, no sé cuánto, 30 años? Esto tiene que cambiar, esto ya no vale, esto tiene que convertirse en... Y ahí poniendo un numerito, ¿no? Esa persona o esas personas que se avanzan y deciden qué va a pasar con la ciudad, ¿no? O crean esas reservas que en el futuro la ciudad, ¿no? Pueda ir transformándose en función de las necesidades que vayan surgiendo. Bueno, lo digo también porque, claro, en la escuela, ¿no? Teníamos la asignatura de urbanismo, pero... la asignatura de urbanismo, como yo la recuerdo, estaba muy enfocada al planeamiento derivado, ¿no? Al planeamiento que ya va a la forma. Pero yo al menos creo que cuando yo salí de la escuela, ¿no? En el año 2000, no era consciente de que el planeamiento general, ¿no? Tenía esa importancia y era tan poderoso, ¿no? Bueno, simplemente era esta reflexión previa. Y bueno, y ahora ya yo creo que empezamos a explicar alquémica. A ver, ahora sí que... Bueno, el título no sé si ya veis, el título le habíamos... es una charla, de hecho, que ya hicimos hace un tiempo en la escuela. De hecho, en esa charla explicábamos varios proyectos. Hoy solo explicaremos alquémica. Y el título este de començar per la taulada, empezar por el tejado, la casa por el tejado, un poco... venía de, bueno, seguro que alguna vez os han dicho, esto es empezar la casa por el tejado. Es como que empezar la casa por el tejado es algo malo, es algo que está mal hecho, ¿no? Tiene una connotación negativa. Pero, en cierta manera,
cuando nosotros intervenimos en lo existente, en un edificio existente, pues de algún modo siempre empezamos a proyectar por algo que ya está, ¿no? Puede ser un tejado, una fachada, un suelo, un algo que está ahí y que desde el principio y que es una preexistencia, ¿no? que condiciona, que te delimita el proceso proyectual, ¿no? Pero que al final muchas veces se acaba convirtiendo en oportunidades y en el auténtico motor del proyecto, ¿no? Esas preexistencias a veces alteran el orden de las decisiones, ¿no? Normales que tú tomarías a la hora de proyectar si empezaras de cero, porque las cosas normalmente siguen un orden. Y cuando te encuentras con determinadas preexistencias al intervenir en lo existente, pues a veces las decisiones, pues bueno, hay decisiones que en un proyecto de obra nueva tomarías pues a la mitad del proceso o al final y a veces aquí es la primera y es la que de alguna manera pues marca todo el camino. Y un poco de ahí lo de empezar por el tejado o comenzar por la taulada. En este caso de Alquémica, digamos que empezaríamos por la fachada. La fachada aquí es lo que estaba ahí desde el principio con una potencia casi como que te pisaba y bueno, y es lo que de algún modo pues veréis que condiciona gran parte de las decisiones del proyecto desde el inicio. Bueno, y ahora sí ya empezamos, a ver. De entrada, bueno, hacemos un poco como de cronología. Bueno, este edificio, el proyecto es Alquémica, pero en realidad Alquémica es un trocito, es una parte de un conjunto fabril, un conjunto industrial mayor, que es la fábrica Costa Font. Este conjunto industrial es obra de Francesc Mitjans. Es un proyecto que data de 1946, bueno, se inicia en 1946. Está situado en el barrio del Camp de l'Arpa, en el barrio del Camp de l'Arpa y consta de dos manzanas, de dos manzanas, que serían esta de aquí, que sería la manzana 1, le llamaríamos, y la 2. Alquémica es este trozo de aquí, es solamente este trocito de aquí, ¿vale? Bueno, este conjunto industrial, como os comentaba, bueno, es un conjunto que el proyecto es único de las dos manzanas, el proyecto original. Aquí tenéis una axonometría del proyecto original. Se inicia, como os comentaba, el proyecto es del 46 y se inicia en el 48, pero ahora veremos, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de planos originales. Bueno, estos serían unas plantas de proyecto. Aquí tenemos unos alzados donde podéis ver las fachadas. Es una fachada continua que recorre todo el perímetro del conjunto de las dos manzanas. Podéis ver, bueno, este tema, bueno, es una fachada muy tectónica, muy masiva, de obra vista, ahora veremos fotos, con un zócalo de piedra y unas ventanas de un tamaño una proporción así como muy imponente, ¿no? Y un ritmo muy marcado. Hay una cuestión que es interesante a nivel de evolución histórica del proceso de construcción de este conjunto, porque luego veremos que condiciona temas de proyecto también, que es que en realidad este conjunto que hemos visto, que estaba pensado como las dos manzanas completas y demás, no se llegó a construir completo inicialmente. Es decir, toda esta parte de aquí inicialmente no se llegó a construir porque, como podéis ver, la calle para Claret, que sería esta de aquí, en aquellos años no se había abierto en este ámbito. Aquí lo vemos. Es decir, la calle que llega hasta el hospital aquí se ve el conjunto hospital de Sant Pau, ¿no?
estaba interrumpida. Entonces, esto de algún modo aquí había todo un tema de estos suelos estaban pendientes de expropiación y demás. Esto hizo que el conjunto, en este punto, pues no se llegara a construir. Esta sería una imagen de lo que sí las esquinas que sí se llegaron a construir, que sería la de la calle Industria con Guinardó, que es la que corresponde a Alquémica, la de la calle Fresé con Navas, que es esta que tiene esta geometría como curva, ¿no? Que es bastante curiosa. Y luego la de la calle Trinchán, donde está esta torre y demás. Estos son, digamos, estos sí que se llegaron a construir en su momento. Y, entonces en los años, no es hasta los años 60, entre los 60 y los 70, que se abre la calle definitivamente y se completa, todo este trozo de la fábrica que no se había construido inicialmente. Es todo este añadido que se hace en los años 60-70, digamos que aquí podéis ver, es la esquina de la calle Claret con Guinardó. Como veis, la fachada no responde a la tipología original, ¿no? Digamos, es una fachada distinta. Esto es importante, luego lo veremos. Como os decía, en el año 76 se aprueba el Plan General Metropolitano y, como podéis ver, toda esta pieza, estas dos manzanas, se califican de 17.7, de transformación suelo de transformación a equipamiento. A partir de aquí, una vez se ha determinado este suelo como de transformación, se inicia el proceso. Entonces, en los años 80, 87, se inicia la transformación con esta primera pieza en amarillo, que es una escuela, la Escuela Balmaña, que hace esquina con la calle Trinchán. Disculpadme, he alterado el orden. Antes, en el año 79, se implanta un gimnasio privado, en este caso, en esta pieza de aquí, la azul, ahora sí, y posteriormente, en el 87, se construye la Escuela Balmaña. De algún modo, vemos que el proceso de transformación pues, empieza ya bastante pronto, en el año 79. A partir de aquí, la fábrica, que inicialmente era una fábrica textil, llevaba ya muchos años en que se había ido produciendo un fraccionamiento, se había ido ocupando por diferentes industrias de tamaño menor y demás. Quedaba esta pieza que era Alquémica y en el año 2006 el ayuntamiento compra esta pieza que quedaba con uso industrial de Alquémica y, para llevar a cabo pues, su transformación en equipamiento y de algún modo completar la transformación de toda esta manzana, de la manzana 1. La manzana 2, a día de hoy, pues sigue pendiente de la transformación. Ahora mismo creo que tiene un uso de aparcamiento, pero tiene la misma calificación, con lo cual pues está calificada de equipamiento, con lo cual pues en un futuro su destino pues será también el de convertirse en equipamiento. Como os decía, en el año 2006 el ayuntamiento compra la fábrica. En el 2009 empiezan las obras y en el 2015 finalizan las obras de Alquémica. Un poco la cronología, ¿no? Para ver que desde que el Plan General Metropolitano califica de suelo de transformación, ¿no? En el 76 hasta que
Alquémica se finaliza y de algún modo pues toda esta pieza pasa a estar transformada, pues pasan casi 39 años, ¿no? Casi 40 años. Bueno, 39 años es la edad que yo tenía cuando las obras de Alquémica finalizaron, porque yo nací en el 76, el año en que se aprobó el Plan General Metropolitano. Bueno, aquí tenemos una visión de cubiertas ya con el conjunto edificado. Bueno, entonces, si acaso ahora os paso a explicar un poco el proyecto. Bueno, como hemos comentado, bueno, la pieza sería esta. Se trata de una pieza que tiene una superficie de 3.100 metros cuadrados, con unas dimensiones pues, de 100 metros de largo pues, por 33 de ancho aproximadamente, y con tres fachadas a calle, con 2 chaflanes, la fachada de la calle Paraclaret, la fachada de la calle Guinardó, la de la calle Industria y una larguísima medianera de 100 metros. Aquí vemos una imagen de la fachada de la calle, digamos que Alquémica llegaría hasta aquí, sería hasta este punto. La calle Industria con su chaflán y la calle Guinardó, la misma, el chaflán. Bueno, lo que hemos estado comentando antes, ¿no? El tema de lo que veis, ¿no? Una fachada muy pesada, con un orden así como clásico, ¿no? Un basamento de piedra muy pesado, el cuerpo de ladrillo visto y estas ventanas con esta proporción y este ritmo pues tan marcado. Y luego, bueno, tendríamos la esquina que ya hemos visto antes, de la calle Claret, en que la fachada de algún modo pues, rompe pues, ese ritmo, ¿no? Es una fachada completamente diferente. Hay que decir que había un plan especial previo que protegía la fachada de Alquémica y diferenciaba, ¿no? Entre fachada característica, que sería la que corresponde al proyecto original de Michans, y es la que protege, y luego fachada no característica, que sería esta y que no estaba protegida. Por lo tanto, bueno, el hecho de que este tramo de fachada no estuviera protegido, de algún modo nos apuntaba cierta libertad en este ámbito, ¿no? Sería un punto pues, donde de algún modo no estaríamos tan constreñidos o tan apretados. En el interior de la nave, estas son imágenes del interior antes de la intervención. Era una estructura de gran luz metálica, unas encaballadas de casi 3,5 metros de altura, con luces de 30 metros en una dirección, en esta dirección, y de 16,5 en la otra. La mayor parte de la planta del edificio estaba situado más o menos unos 80 centímetros por debajo de la base de las ventanas, ¿no? de la línea del basamento, del zócalo. A ver, aquí tenemos más imágenes de la nave, del interior. Esto sería una imagen mirando hacia Paraclaret, donde vemos que el acceso por Paraclaret era más alto. Estaba situado más arriba que el nivel de la nave. Aquí tenemos unas secciones de la estructura original, donde podemos ver estas perchas y luego las... Bueno, y esto sería una sección longitudinal. Aquí podemos ver, este sería el nivel interior de la nave y
aquí podemos ver el desnivel muy importante entre la calle Industria y la calle Para Claret. Era un desnivel prácticamente de una planta. Un desnivel de unos 4,5 metros. Y esto hacía que la calle Guinardó, que es la calle larga, de la fachada larga, pues tuviera una pendiente bastante considerable. Bueno, esto, de algún modo, este desnivel, lo que ya nos indicaba era que en el caso de que optáramos por tener un nivel, digamos, con acceso a pie plano desde la calle Industria, pues esa planta, que sería planta baja respecto a la calle Industria, pues progresivamente se nos iría convirtiendo en una planta sótano. Esto era también un tema importante. Aquí tenemos una visión de las cubiertas. Y bueno, a partir de aquí teníamos el programa. El programa era un programa denso, bastante denso. Tenemos en total son 10.500 metros cuadrados, repartidos en 2.700 metros de biblioteca, una guardería de 1.000 metros, un centro de barrio de 1.000 metros más y una residencia para ancianos de 5.800 metros. Claro, 10.500 metros de programa en una parcela de 3.100 con solo 3 fachadas y una medianera de 100 metros, pues bueno, ya veíamos que la cosa estaba bastante apretada, ¿no? Entonces, bueno, de entrada nos marcábamos como unos objetivos. Los objetivos que nos marcamos eran, por un lado, mantener la fachada existente. Bueno, esto era obligatorio, ¿no? Porque, como os he comentado, pues bueno, había un planeamiento, un plan especial que protegía la fachada, con lo cual eso era sí o sí. Luego, el otro objetivo que nos marcábamos era conseguir unos espacios interiores, ¿no?, coherentes con esa fachada, que fueran, es decir, que la fachada no se convirtiera en una especie de bambalina que detrás pasaban cosas que no tenían nada que ver con ella, ¿no?, sino buscábamos desde un primer momento que los espacios que fuéramos a crear pues fueran coherentes con esa fachada, con las aberturas, con la proporción que tenían y demás. Siguiente objetivo básico en un programa multifuncional como este, en un programa híbrido, conseguir el encaje funcional entre los diferentes usos, ¿no? Que ese mix, ¿no?, que esa mezcla de cosas funcionara. Y luego el gran objetivo reto, pues que además pues, todos esos equipamientos, todos esos usos, pues tuvieran unas condiciones de iluminación y ventilación pues lo mejor posible, ¿no? Una vez marcados esos objetivos, bueno, pasamos a definir unas estrategias y unas decisiones, ¿no? Tomar una serie de decisiones que son las que de algún modo pues, nos organizan el proyecto, nos ayudan a encajarlo. De entrada hay unas decisiones que son previas, que son previas a todo el proceso y que son las siguientes. La imposibilidad de mantener la estructura existente, es decir, la estructura existente no la podíamos mantener simplemente porque era incompatible con el programa. En alguna charla nos han preguntado, ¿os planteasteis mantener la estructura o no dudasteis del hecho de cargárosla? Y bueno, nosotros siempre hemos respondido que no, porque esa decisión como quien dice, no la tomamos nosotros, ya estaba tomada. Es decir, cuando se pactó ese programa y se decidió que había que meter todo esto en Alquémica,
pues quien decidió eso, de algún modo también decidió que la estructura no se iba a poder conservar, porque era incompatible. Esto es importante porque este tipo de cosas, de decisiones, claro, a menudo se toman a priori, ¿no? Las toma alguien que no es el proyectista, son decisiones que se toman en otras instancias, ¿no? Entonces, es muy importante cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de intervenciones en edificios existentes o de cambios de uso, pues esa decisión es básica, porque la decisión de qué programa va a ir en ese edificio, pues muchas veces condiciona en gran manera la solución arquitectónica posterior y la posibilidad de mantener pues, ciertos elementos como estructura o demás, ¿no? Hay usos que no son compatibles con según qué edificios. Entonces, bueno, si Alquémica, pues en lugar de decidir un programa de una biblioteca, una guardería, un centro de barrio, una residencia para ancianos, pues alguien hubiera decidido que en Alquémica iba un centro de interpretación de, yo qué sé, o un museo de tal, o una escuela de artes escénicas, pues a lo mejor se podía haber mantenido la estructura, pero bueno, la decisión digamos, el programa se pactó y a partir de ahí, pues, esa decisión estaba tomada. Otra decisión previa fue el tema de que íbamos a derribar el chaflán de la calle de Paraclaret. Ese tramo de fachada que no correspondía que no correspondía al conjunto original, no correspondía a la tipología del proyecto original de Michans. Un poco pensando que lo que he comentado antes, ¿no? que tener ahí que poder derribar ese tramo de fachada nos daría algo de libertad en ese punto que nos ayudaría a poder organizar mejor el conjunto. Y a partir de aquí, pues, se plantean una serie de estrategias. En general, en este proyecto, el trabajo en sección es muy importante, es básico, ¿no? Y yo creo que en cualquier proyecto de edificio multifuncional, de híbrido, el trabajo en sección es básico, es el motor, ¿no? Porque es muy importante qué está encima de quién y cómo. Esto, bueno, es básicamente un trabajo en sección. Bueno, a partir de aquí, hablamos de estrategias o de decisiones. Hay una primera decisión, que es que del total de techo que teníamos, del total de programa, había una parte que tendría que desarrollarse necesariamente en altura, ¿no? Porque, como hemos comentado, bueno, teníamos una superficie de solar de 3.000 metros y un programa de 10.500, con lo cual seguro que una parte pues, tendría que desarrollarse en altura. Entonces, de todos los programas que teníamos, el mejor candidato a ello nos parecía que era la residencia para ancianos. Porque, bueno, un programa de residencia es fácilmente organizable en plantas que son repetibles, ¿no? En plantas de habitaciones. Y de este modo, pues, aquí podemos ver un poco la organización volumétrica. Este programa se formalizaría pues, como un volumen que emergería por encima del resto del conjunto. ¿Y dónde lo ubicaríamos? Pues en el extremo noreste del solar, evitando arrojar sombra sobre el resto de equipamientos y a la vez también coincidiendo con el chaflán de la calle Claret, donde hemos comentado que al derribar la fachada existente, pues de algún modo gozábamos de mayor libertad. Por un lado, tendríamos este cuerpo en altura que emergería del resto y los otros programas, la biblioteca, la guardería y el centro de barrio,
decidimos que los organizaríamos en 3 niveles, que eran los que permitía la altura de la fachada existente en el punto más alto, que es en la calle Industria, que tiene unos 12 metros. Los organizaríamos en 3 niveles, un poco rellenando este zócalo que de algún modo formalizaba la fachada existente. Al mismo tiempo, digamos que estos programas, ¿no?, como la biblioteca y el centro de barrio, que tienen un carácter más público, menos doméstico, nos parecía que eran los mejores candidatos para contactar con la fachada y de algún modo conseguir el objetivo que nos habíamos marcado de que contaba antes, ¿no?, que los espacios interiores tuvieran una cierta coherencia con la fachada, ¿no? Bueno, con este esquema, ¿no?, de este zócalo con biblioteca, centro de barrio y guardería y el volumen en altura, la residencia para ancianos, pues de algún modo el esquema volumétrico nos encajaba bastante bien. A partir de aquí, bueno, aquí tenemos unas imágenes de una maqueta inicial de trabajo. Aquí tenemos lo que comentábamos, ¿no?, los 3 niveles del zócalo, el nivel 0 a pie plano de la calle Industria, donde tendríamos programa de biblioteca, centro de barrio, un segundo nivel y el tercero, con estos programas que hemos comentado, conformando el zócalo. Y luego, pues aquí arriba vemos la superposición de los diferentes niveles. Aquí podemos ver el cuerpo emergente, el cuerpo en altura de la residencia. Tenemos una visión del chaflán. La idea está del zócalo conformado por este volumen teórico que conformaba la fachada existente y el volumen de la residencia que emerge al fondo. Y tenemos una imagen de obra ya acabada, un poco con esta idea. Y aquí tenemos una visión del chaflán de Paraclaret, que os comentaba, ¿no?, donde de algún modo el límite de la fachada existente desaparece, se rompe la esquina. Bueno, esta es una solución ya ensayada, ¿no? El edificio mediterráneo de Bonet, por ejemplo, tiene una solución parecida, ¿no? Se rompe el chaflán. Bueno, pues aquí vemos el volumen de la residencia en la esquina de Paraclaret. Tenemos una visión, esta visión, ¿no?, de la horizontalidad del zócalo, de la fachada existente, ¿no?, y el cuerpo que emerge. Bueno, una siguiente decisión o estrategia es el tema de la posición de la guardería. La guardería era, de todos los programas, de algún modo, era el más, nos parecía el más exigente o el más sensible, porque, bueno, pues claro, requiere, pues, de unas condiciones de asoleo, de tener, pues, patios de juego y demás. Entonces era como un poco el tema, ¿no?, de dónde tenía que estar la guardería. Entonces, la estrategia es la de situarla elevada a una cota tal que nos permitiera acceder a través de una rampa que arrancara de la esquina superior de Paraclaret y al mismo tiempo nos permitiera encajar por debajo 2 plantas para uso de biblioteca, de manera que tuviéramos acceso a pie plano desde la calle Industria. Y además, el primer forjado de la biblioteca nos tenía que coincidir
o quedar por debajo digamos, de la cota de arranque de las ventanas, ¿no? Que coincidía con esta cornisa que delimitaba el zócalo de piedra y el cuerpo de la fachada de ladrillo. Esta posición nos permitía pues, que la guardería tuviera asoleo prácticamente todo el día y al mismo tiempo pues, generar dos patios de juegos, uno a pie de aulas y otro en la cubierta, pues bueno, con una sensación, digamos, prácticamente de escuela, como si la escuela estuviera situada en una planta baja, ¿no? Prácticamente es la sensación cuando uno está en ella. Aquí tenemos unas imágenes, esto sería el chaflán de Para Claret mirando en dirección hacia la rampa que nos conduce hasta la guardería. Sería una imagen de esta rampa. Esto sería el patio que tenemos a pie de aulas. Y aquí vemos una imagen aérea donde podemos ver un poco el patio de aulas y el patio superior, el patio de juegos, al cual accedemos desde un cuerpo de escalera que tenemos aquí al final. Luego, otro tema muy importante que nos preocupaba desde el inicio era cómo formalizábamos los accesos a estos equipamientos. Y nos interesaba especialmente la continuidad, ¿no? De los equipamientos con el espacio público, ¿no? Que de algún modo tuviéramos una continuidad. Lo que hicimos fue generar dos polos de actividad, concentrar los accesos en dos polos que coincidían con los chaflanes. Es decir, los chaflanes se convertían en los polos de acceso. Por un lado tenemos el chaflán inferior a pie plano, o sea, a nivel de la calle Industria, que nos permite el acceso a pie plano de la biblioteca. Y por otro lado, el chaflán superior de la calle Claret, donde concentrábamos los accesos a la residencia, al centro de barrio y a la rampa que arrancaba del chaflán y nos conducía hasta el acceso de la Escola Bressol. Aquí tenemos una visión del chaflán de la calle Industria, donde podemos ver que esta pendiente que tiene la calle Guinardó, de algún modo se extiende también hacia el chaflán. Esto era un problema para el acceso, ¿no? Porque de algún modo, pues, bueno, todo el tema de conducir las aguas y demás, pues era complicado. Lo que hicimos aquí, la solución que encontramos, bueno, digamos que el acceso a la biblioteca se formaliza como un patio, que luego ahora comentaremos el tema de los vaciados y demás de los patios. Este patio, digamos, funciona como, bueno, por debajo, se trabaja con un pavimento flotante. Entonces, debajo, digamos, tenemos como un vaso, un vaso de recogida de aguas, ¿no? Que nos permite pues, que el agua que baja por esta calle y por la acera, en el caso de que se introduzca aquí, pues no entre dentro del edificio, sino que de algún modo sea recogida y conducida. Y tenemos la visión del chaflán superior, con el acceso a la residencia, el acceso al centro de barrio y la rampa de acceso a la guardería. Y tenemos esta axonométrica un poco donde vemos pues, toda esta sobreposición, ¿no? de usos, ¿no? Y los diferentes, el tema de los accesos a los diferentes usos, un poco el puzzle, ¿no? el Tetris. Bueno, y finalmente, bueno, hay la gran estrategia que es el tema de
del vaciado, ¿no? Como hemos comentado, teníamos un programa muy denso y claro, había que esponjar de alguna forma, ¿no? Para conseguir pues, que los programas ventilaran, recibieran luz y demás. Entonces, el mecanismo trabajamos con unas franjas longitudinales que nos van articulando un sistema de lleno vacío, tanto en planta como en sección, que básicamente lo que nos permiten es posibilitar el uso del bajo rasante para biblioteca, ¿no? Nos permiten que esa planta que empieza siendo planta baja pero que rápidamente se va convirtiendo en sótano, reciba la luz suficiente como para que pueda funcionar como biblioteca. Aquí vemos a través de ese esquema de franjas, ¿no? Un poco cómo se van organizando estos vacíos, estos vaciados, estos patios. Aquí tendríamos el esquema de vacíos en negro. Vuelvo atrás. Por un lado, trabajamos con dos patios longitudinales, uno central, que sería que nos lleva pues, luz al corazón de la biblioteca, y un patio paralelo a la medianera que nos permite pues, ganar esa fachada que no tenemos, ¿no? Y luego también se trabaja con una serie de patios situados en el perímetro, tangentes a la fachada, que son los que de algún modo nos ayudan a resolver pues, este tema de la transición entre el dentro y el fuera, ¿no? Entre el espacio público y el interior, que también es público porque el equipamiento de algún modo no deja de ser un espacio que entendemos que debe tener continuidad, ¿no? Con lo público. Aquí tenemos una imagen del patio de acceso a la biblioteca, este patio triangular que se sitúa en el chaflán. Más imágenes de este patio. Esta sería dos imágenes del patio paralelo a la medianera, de esta especie de pasaje que se genera a lo largo de la medianera, que como vemos pues nos permite ganar toda esta fachada, que de otro modo pues no podríamos tener aberturas. Esto sería una planta del primer nivel, antes hemos visto el nivel 0, que le llamábamos, que sería el que está a la cota de Industria, de la calle Industria. Aquí tendríamos el nivel 1. Una vez más vemos el esquema de franjas. Aquí pues, volvemos a ver los patios en línea continua, estos vaciados. Aquí se apunta ya la rampa de acceso a la guardería, que de algún modo también es un vaciado. Y luego en discontinua tenemos una serie de dobles espacios que se organizan en paralelo a estos patios o a estos vaciados y que nos permiten, de algún modo, que esa luz que penetra a través de la fachada, de los patios, pues se fluya y llegue pues, lo más lejos posible, se reparta por el interior del edificio y también nos ayuda a crear toda una serie de visuales, de transparencias, bueno, tenemos el esquema. También en sección, y un poco el tema de los vacíos y estos dobles espacios que de algún modo también son como vacíos dentro del espacio interior, ¿no? Tenemos una imagen que creo que explica bastante bien este tema de el patio,
la fachada y este fluir, ¿no? Este espacio como diagonal, de estos dos dobles espacios cruzados, ¿no? Que de algún modo permiten que la luz llegue hasta el corazón del edificio, ¿no? Este es el segundo nivel de la biblioteca, ¿no? En este caso es una media planta que está suspendida, que no llega a contactar con la fachada, un poco buscando mantener este espacio con esta proporción acorde a las ventanas. Aquí tenemos el mismo espacio visto desde la otra dirección. Sería el mismo espacio ya equipado, ya amueblado, ya con el uso de biblioteca. Aquí tenemos esta imagen que sería del patio central de la biblioteca, con los dos dobles espacios al lado y lado. Y aquí tenemos otra imagen del patio central, en este caso con el doble espacio que está situado en el lado interior, digamos, no en el lado de la fachada, sino del otro lado. Y el tema de las transparencias, ¿no? Que comentábamos, bueno, esta búsqueda, ¿no? De cruzar, ¿no? de ver a través del patio. Sería la planta del segundo nivel, del nivel 2, donde ya vemos que tenemos esta barra de aquí que tiene uso de biblioteca y en este lado de aquí ya tenemos la guardería a la cual hemos llegado a través de la rampa. En verde sería el centro de barrio, que no lo hemos comentado. Una vez más, el esquema de franjas, esta franja central, ¿no? Que de algún modo tiene una continuidad, la rampa con el patio de la biblioteca a un nivel inferior y el patio de juegos de la guardería a un nivel superior, donde se desdobla, ¿no? Como en altura este vacío. Los huecos. Sería una sección longitudinal por el pasaje de la medianera, donde en el segundo nivel, que sería la guardería, vemos estos cuerpos que aquí se ven seccionados, que son dependencias de la guardería, que contactan con la medianera. Esto, por un lado, bueno, nos permite ubicar programa que formaba parte de las piezas de la Escola Bressol, y por el otro lado nos permite estabilizar la parte de estructura de la nave que siguió en pie, porque claro, el gimnasio vecino sí que ha conservado la estructura metálica original y nosotros con nuestra actuación debíamos de algún modo dar estabilidad a esa estructura vecina que sí se mantenía. Aquí tenemos unas imágenes del pasaje de la medianera desde uno de estos patios o terrazas que se sitúan tangentes a la fachada. En este caso es una terraza que está en el primer nivel de la biblioteca, entre la fachada de la calle Industria y la nueva fachada. Y tenemos una sección. Esto sería una sección por la rampa de acceso a la guardería. Y podemos ver cómo la sección de la residencia, bueno, de algún modo las plantas de habitaciones vuelan sobre esta rampa. Aquí vemos el esquema de vacíos, de dobles espacios. Y tenemos esta imagen donde vemos claramente el tema de la rampa y cómo las plantas de habitaciones de la residencia vuelan por encima de
vacío. Y finalmente, hay otro tema también bastante estratégico, un tema que también nos preocupaba desde el inicio, que es el tema de las cubiertas. Este conjunto, digamos que está rodeado de edificios más altos que él, edificios desde donde se ve la cubierta de este edificio. Entonces nos parecía que de algún modo pues esa cubierta que se domina desde prácticamente todos los edificios de alrededor, pues debía de tener un tratamiento casi como de fachada, ¿no? O sea, sería como esa cuarta fachada que no teníamos, ¿no? En este caso era la cubierta, ¿no? Entonces se trabajó bastante pues todo el tema de usos de la cubierta. Aquí tenemos una imagen de la cubierta de juegos, del patio de juegos de la guardería. Digamos que esto sería estaría sería la cubierta de la guardería, que en este caso tiene un uso compartido porque tenemos esta zona de aquí que es patio de juegos de la propia guardería, pero luego tenemos también esta zona de aquí que es una terraza de la residencia, a la cual se accede desde la residencia de ancianos. Este tema también del poder compartir y demás es algo pues, que también desde el inicio pues, se quiso trabajar. Nos parecía pues, que podía ser bastante interesante pues, este tema, ¿no? de esta vida en común, ¿no? En las cubiertas, ¿no? Pues de que de alguna forma los abuelos tuvieran visión del patio de juegos de los niños y viceversa. Os tengo que decir que no fue fácil porque hay estas ideas, pues bueno, en teoría son muy bonitas, pero a la práctica hay reticencias. A veces te encuentras con mucha reticencia de, bueno, tal, puede generar problemas, pero bueno, al final se llegó a un acuerdo y se pudo hacer y bueno, yo creo que es uno de los logros del proyecto, ¿no? El uso compartido de esta cubierta. Aquí vemos el nivel inferior del patio de la Escola Bressol a nivel de aulas y el patio central de la biblioteca. Aquí tenemos una visión desde esta terraza de la residencia. Vemos también el patio de juegos de la escuela, ¿no? De la Escuela Balmaña, que os he comentado que se hizo se inauguró en el año 86. La verdad es que es bonita la visión de cubiertas que se tiene desde aquí, ¿no? Este tema de, bueno, que desde esta terraza de la residencia pues tengamos la visión de la guardería, también de este patio de juegos de la escuela. Bueno, es como un mundo aparte, ¿no? El que hay aquí arriba y es interesante. Esto sería una visión desde la cubierta del centro de barrio, que es una cubierta que la tratamos ajardinada, que está al mismo nivel que las habitaciones que el primer nivel de habitaciones de la residencia, ¿no? O sea, aquí en medio estaría el vacío de la rampa, ¿no? Pero la sensación un poco es como como que está a pie de las habitaciones y realmente cuando tú estás en estas habitaciones, un poco la sensación es de que tienes un jardín a tus pies, ¿no? Aquí un poco se ve, ¿no? Desde esta habitación, la visión del verde, ¿no? Que está al mismo nivel, pues, bueno, es agradable también. Esta sería una visión desde la terraza de la residencia mirando hacia el edificio. Y bueno, y finalmente os habíamos preparado una selección de imágenes, un poco de
del antes-después, que nos parecía pues, que ilustraba bastante bien la idea esta como de transformación, ¿no? Aquí teníamos esta imagen, esta pareja de imágenes del interior de la nave. Donde podemos ver un poco el tema de las ventanas, bueno, como digamos, el tratamiento de la carpintería hace que la percepción del espacio pues cambie mucho, ¿no? La relación entre el dentro y el fuera, ¿no? Esta imagen del chaflán. El tema de, bueno, fue también un reto, ¿no? Desde el inicio, cómo hacer, ¿no? que esta fachada tan masiva y tan pesada, ¿no? Bueno, cómo lo hacíamos permeable, ¿no? Cómo hacer que de alguna forma invitara a entrar, ¿no? Y en este caso, en la esquina, pues optamos por unificar estos huecos y crear como este gran portón, ¿no? Esta gran puerta, ¿no? que nos mostrara el interior y nos invitara a entrar, ¿no? Aquí el tema de la ventana. Lo que os decía del tratamiento de la ventana, tuvimos algunas dudas al inicio sobre cómo había que tratar estas ventanas. Bueno, si realmente este despiece de carpintería había que mantenerlo de algún modo o no. Y finalmente llegamos a la conclusión de que lo que realmente le daba potencia a la fachada y era realmente característico era la proporción y el ritmo, ¿no? de los huecos. A partir de aquí, lo que nos interesaba era ganar permeabilidad, visibilidad, que el equipamiento se abriera, que hubiera una conexión visual y física franca con el espacio público, y optamos pues por eso, por trabajar con cristal limpio y bueno, no sé, aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, con unas embocaduras de acero que de algún modo remarcaban pues el perímetro del hueco y bueno, yo creo que el resultado pues nosotros estamos satisfechos con él. Otra imagen de la ventana. El tema de la visión del interior, de la actividad interior. Aquí vemos el tema de las cubiertas, ¿no? Bueno, cómo era la cubierta con su estructura metálica. Y bueno, y este nuevo mundo que se crea aquí arriba, con el uso de las cubiertas para juegos y demás. El chaflán de la calle Claret, ¿no? El tema de la rotura del chaflán y la posibilidad de generar todo este sistema de accesos a través de la rampa. Bueno, y finalmente, esta pareja de imágenes donde vemos el tema del cartel, ¿no? Del antiguo cartel de la fábrica. Esto fue algo que se improvisó durante la obra, ¿eh? Estaba este rótulo que, bueno, en un momento dado se tenía que retirar, pero coincidió en el tiempo pues que, bueno, se estaba ya gestando el tema de cómo se llamarían los equipamientos y demás. La biblioteca se iba a llamar Caterina Albert, el centro de barrio no estaba muy claro y hubo un momento en el que tuvimos la sensación de que a lo mejor lo de alquémica desaparecía y bueno, y dentro de un tiempo nadie se acordaba. Y entonces, bueno, se nos ocurrió el tema de, bueno, reciclar el rótulo
y de algún modo, pues, bueno, mantener el nombre de la antigua fábrica, pues para, de algún modo, pues darle una cierta personalidad al conjunto y mantener un poco esa memoria, ¿no? Bueno, y en principio aquí acabamos. A ver, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo. A ver si algún estudiante se animara. Yo me adelanto, además de ¿Y ahora cuando acabes, ¿qué Alberto? queréis? ¿Puedo? Sí, adelante tú. Sí. Sí, bueno. Hola, y gracias por la presentación, la verdad, que estaba, o sea, no conocía el proyecto y mira que he pasado veces por allí y la verdad es que es súper interesante todo el programa que se condensa en el interior. Me ha llamado la atención dos cosas que has comentado, una al principio, sobre el tema de la fachada de un chaflán que decidís al final, pues como no está protegido, pues Sí. cargároslo, así hablando mal y rápido. Sí. Y lo otro que está en relación, y luego ya lo uno un poco, es como cuando se ve en axonometría o así un poco en vista aérea, el edificio que cubre toda esta medianera que hay, la parte de la residencia, como que si bien el conjunto sí que se entiende como una unidad, al final el volumen como que sobresale mucho. En cambio, los tres programas, que son la de la Escola Brasol, la biblioteca y el tercero que era el centro del barrio, sí que es como una pieza muy Compacta. Muy compacta, el programa está como muy unido, en cambio la residencia como que sobresale. Y entonces eso me llama la atención y también, bueno, hilándolo un poco con lo de la fachada, como es muy interesante el chaflán, cómo hace de piel de todo el edificio nuevo que hacéis hacia el interior. Y en cambio lo miras desde la fachada, desde la otra parte, el otro chanflán, y parece casi bien un edificio diferente incluso. Entre la volumetría esta que sobresale y como se pierde esta fachada, parece como una pieza diferente. Y claro, la pregunta era también, bueno, un poco esto de por qué el volumen este que sobresale y no compactarlo también todo un poco, a lo mejor por iluminación o lo que fuere, y por qué esta idea de no seguir con la piel. O sea, la piel que cubre todo, porque a lo mejor no mimetizarlo todo un poco y que se cumpla toda esta piel que da la vuelta a la manzana. Ya está. Bueno, yo te diría que el tema del volumen, realmente, a ver, es que es lo que... estamos hablando de que la residencia son 5.000 y pico metros cuadrados, que, o sea, a ver, yo te digo, la primera sensación, ¿no? Cuando tú agarrabas todo este programa y veías la pieza, decías, esto aquí no cabe directamente, o sea, era como, se han pasado, ¿no? O sea, aquí sobran metros. Bueno, como eso es lo que hay y no se podía cambiar, pero realmente desde el primer momento vimos que, lo que he comentado, ¿no? Que había alguno de los equipamientos tenía que sobresalir, es decir, algo nos iba a sobresalir. Hubiera sido bonito que todo hubiera podido encajar en ese zócalo teórico, pero es que realmente era inviable. Entonces, a partir de aquí, el mejor uso sin duda era el de residencia para apilarlo y que emergiera, ¿no? Si a lo mejor realmente si todo se hubiera podido meter en el zócalo, pues igual lo que comentas, ¿no? De dar esa continuidad a la piel, pues igual hubiera tenido más, bueno, igual sí que lo hubiéramos planteado, pero en el momento en que en la esquina esta de la calle Claret necesitamos, bueno, hay esta necesidad, ¿no? De generar este volumen en altura, de generar todo este sistema de acceso a la Escola Bressol a través de la rampa y demás, nos parece que ¿por qué no abrir el conjunto en este punto, ¿no? Es decir, de algún modo
lo que había ya era un añadido que se había producido a posteriori, no formaba parte del conjunto original. Y, bueno, abrir en esta esquina y hacer que de algún modo el espacio público se metiera dentro, ¿no? Hay que es un poco esa idea de la rampa, ¿no? Que es como la calle que sube hasta la escuela, nos pareció más interesante. Y así lo hicimos. Perfecto, gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? A mí me gustaría resaltar 3 cosas o 2 que me han quedado. Uno, y creo que son transportables desde vuestro trabajo en alquimia a los proyectos que van a hacer los estudiantes en el tema del 17-7. Uno es el trabajo en sección. Yo creo que es vital trabajar en sección. Por supuesto, trabajar en planta, eso es lo habitual, pero trabajar en sección, y ahí en este caso el solapamiento entre la biblioteca, la guardería o la escuela bressol y los otros equipamientos lo demuestran clarísimamente, que si no hubierais trabajado en sección era imposible de hacer ese collage, ¿no? Y esto viene conjugado al mismo tiempo con otra característica de la composición moderna, que es trabajar con vacíos, hacer huecos. O sea, vosotros los habéis marcado bien en la presentación, con unas ranuras que son potentes, pero incluso, digamos, este tipo de ranuras en una masa es lo que da. A veces no tanto los vacíos tienen que ser patios, a veces los vacíos pueden ser grandes halls o grandes salas a varios niveles. No exactamente siempre los vacíos tienen que ser abiertos al cielo, sino que pueden ser también agujeros dentro de la masa del edificio, ¿no? Yo creo que estos son 2 lecciones que habéis interpretado magníficamente y que son piezas clave de la composición moderna, igual que las cubiertas, en trabajar con la superficie de arriba, ¿no? Solamente, lo has dicho ya, pero era solamente para insistir, ¿no? Muy bien. ¿Algún...? Bueno, yo... bueno, adelante. ¿Hay algún alumno? Bueno. No, yo justo iba a incidir en lo que acaba de decir Jordi. Quería, de cara a ponerlo como hacia los alumnos, me parecían interesantes 2 cosas, ¿no? O sea, la manera de mirar cuidadosamente toda la historia del lugar. Yo creo que también es una cosa que cada uno de los diferentes sitios requiere y que invito a los alumnos a que esa mirada de intentar ver todas las capas de la historia, intentar ver cómo se ha transformado el sitio y la manera de valorar los elementos existentes está implícita en el desarrollo de sus trabajos. Entonces, esa es la primera cosa que quería recalcar, Nuria. Y el segundo era precisamente este trabajo en sección que permite como generar este micromundo, ¿no? Porque al final es tan difícil conciliar tantos programas que el vacío les permite respirar, ¿no? Y yo creo que el trabajo en sección es la manera más acercarse a resolver el espacio y las necesidades, ¿no? Valoro mucho que la propuesta sea tan rica en eso, ¿no? Yo tenía una pregunta que también creo que es de interés para los alumnos, que es sobre todo en la decisión de los materiales que se utilizan para poder completar esta intervención, ¿no? O sea, ¿dónde recae la decisión para hacerlos de una manera o de otra, ¿no? Sí, a ver, bueno, esto, mira, no lo he comentado durante la charla, pero sí, un poco el tema de, si os habéis fijado, al final acaba
acaba habiendo como 3 materiales, ¿no? Digamos, la fachada original, que es de ladrillo y con ese basamento de piedra, como de mampostería como gruesa. Y luego el proyecto trabaja con 2 materiales, que sería, por un lado, el blanco, ¿no? Como una materia blanca, ¿no? Que sería un poco, yo a veces digo, es como si hubiéramos cogido esa cáscara, ¿no? Ese zócalo existente, lo hubiéramos como llenado como de Porexpan, ¿no? Y luego hubiéramos empezado a sacar como trozos, ¿no? Un poco esa materia como blanca. Y luego, el tercer material, o segundo material con que trabaja el proyecto, si os habéis fijado, es el vidrio, el U-glass, el vidrio enmoldado, que se utiliza siempre se utiliza en el cuerpo de la residencia, en ese cuerpo emergente, que toma como un aspecto vítreo, ¿no? Como cristalino, y en algunos pequeños volúmenes que siempre están, digamos, entre la fachada y esa masa blanca, ¿no? Es decir, que de algún modo ese material vítreo nos resuelve como los contactos, ¿no? Digamos, la edificación nueva y la fachada, ¿no? Y los cuerpos emergentes, ¿no? De algún modo, claro, realmente el cuerpo de la residencia es grande, es muy grande. O sea, es que, ¿qué vamos a decir? Es un cuerpo que tiene una presencia, ¿no? Sobresale y tiene una longitud, es grande. Para mí es más, yo creo que si fuera un poco más alto, estaría mejor. En un momento nosotros esto lo pedimos, ¿no? Dijimos, ¿no le podríamos poner un par de plantas más? Porque es que quedaría mejor, ¿no? Ya que lo hacemos, ¿no? Que sea más alto. Pero realmente tenía una presencia muy, muy importante. Y nosotros, bueno, un poco en este material buscábamos un poco aligerarlo, desmaterializar, o sea, bueno, esa idea como de cuerpo vítreo, como de prisma cristalino que se deposita, ¿no? Sobre ese zócalo masivo, ¿no? Un poco esa era la idea. No sé si te respondo. Muy bien. Bueno, yo sí que quería también subrayar, creo que la exhaustividad con la que has explicado el proyecto creo que es muy interesante, además en la fase en la que están los estudiantes, ¿no? De cara a sus elecciones, ¿no? Desde cómo se implanta de una manera que recuerda un poco el peinado de la fábrica original incluso, ¿no? Es decir, que la relación con la memoria está incluso en la implantación, en la disposición de los volúmenes. Otra cuestión que están ellos abordando ahora es ese plan de usos que decías, ¿no? Que, ostras, cómo cabe todo. Es curioso constatar, y acabaré con solo una preguntita después, la especialización del programa, ¿no? El programa sigue siendo muy especializado. Una cosa es una cosa y no puede ser otra. Y a veces hablamos muy de la flexibilidad. Cuando un espacio sirve para todo, a veces no sirve para nada, ¿no? Otro punto, y con lo cual en vuestro caso no se da porque ya están programados para ello, ¿no? Otra decisión en la que se van a abordar ahora, la implantación, los usos, es el qué se quita y qué se queda, ¿no? Incluso también habría una discusión económica, ¿no? Es decir, que más allá de la memoria y discursos de patrimonio, pues están en la operación constructiva. Y en ese aspecto también incidiría en la relación entre los programas. Yo creo que seguro que, mira que ha sido exhaustiva y profunda, pero, por ejemplo, cuestiones técnicas como las instalaciones. Yo entiendo que habrá sinergias técnicas que se están produciendo. Yo te diría que también da gusto de vez en cuando ver una sección de patios sin flechitas, ¿no? que bueno, que en ese sentido creo que la cuestión de la tecnología, seguro que de la sostenibilidad está presente, pero desde otro punto de vista. Y la última cuestión era
pues interesarme por lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Que he visto que es muy sugerente y que es como una versión renovada. Bueno, renovada es siempre que lo haces después, siempre es de otra manera. Entonces, ver un poco hacia dónde vais, porque estáis trabajando en el mismo tipo de, si no me equivoco, o al menos en algún proyecto, el mismo tipo de equipamientos complejos, ¿no? Que además, colocados a la vez, no solo hay sinergias técnicas, sino también cómo se interrelacionan entre ellos, ¿no? Que es construir no solo la suma de 4 programas, sino un programa, Alquímica, está bien que sean las mismas letras que prácticos, que funciona como uno nuevo, ¿no? Como una cierta unidad. Uh-huh. Bueno, sí, ahora estamos trabajando con Eugeni Bach en otro proyecto que también es una mezcla, ¿no?, de usos. Tenemos una escuela bressol y un centro de atención a la infancia. También en una antigua masía. O sea, que hay conexiones, ¿no? Tenemos un programa, digamos, multifuncional también, no tan multifuncional, porque lo de Alquímica era demasiado, ¿no? Yo creo que siempre también nos reíamos, ¿no? Decíamos, bueno, no han metido más cosas aquí porque ya no se les ocurría nada más, porque claro, la mezcla era bastante. En este caso solo son dos programas, digamos. Pero un poco, siguiendo con lo que planteabas de todo el tema de instalaciones y demás, lo que me sorprende es que han pasado bastantes años desde que nosotros empezamos a trabajar en el proyecto de Alquímica, que estamos hablando del año 2008. Han pasado, pues, bastantes años, pero hay un tema que cuando se plantea un programa multifuncional o híbrido, creo que es muy importante y que en su día ya nos encontramos con muchas dificultades y me sorprende que ahora nos las seguimos encontrando, que es el tema de cómo se plantea todo el tema de las instalaciones y del funcionamiento a nivel energético del edificio. Porque, claro, la lógica dice que cuando tú tienes un edificio multifuncional, lo lógico sería que se compartieran este tipo de equipos, ¿no? Se compartieran equipos porque eso, sin duda, es más eficiente, ¿no?, desde el punto de vista energético. Bueno, compartir equipos y compartir espacios a veces también. Que esto en Alquímica ya apareció, este tema, ¿no?, de compartir determinadas piezas de programa que si son comunes a dos de los equipamientos, pues ¿por qué duplicarlas, ¿no? ¿Por qué no se pueden compartir? Y con las instalaciones lo mismo, ¿no? ¿Por qué no podemos plantear que un edificio como Alquímica tuviera una especie de central de energía, ¿no?, un espacio de instalaciones y de producción de energía único, ¿no? Y a partir de ahí repartimos a cada uno lo que necesita, pero digamos la producción se centraliza, eso es mucho más eficiente. Bueno, eso en su día no fue posible, no hubo manera, fue una guerra, o sea que no, llegó un momento que tuvimos que abandonarlo porque el cierre fue en banda, ¿no? Teníamos 4 equipamientos y 3 propiedades, ¿no? Como si dijéramos, estaba el ayuntamiento, consorcio de bibliotecas como gestores de la biblioteca y del centro de barrio, teníamos el consorcio de educación como gestor de la escuela bressol y luego teníamos a la Generalitat como promotora, gestora de la residencia. Fue imposible, o sea, se luchó, se intentó, bueno, se exploraron todas las vías y no fue posible, no se quiere compartir. Entonces, claro, pues esto pues, a nivel pues, energético pues, está claro que es menos eficiente, pero es muy complicado. Y ahora, pues un poco, a mí lo que me sorprende es que han pasado todos estos años y ahora estamos en la misma discusión, ¿no? Si se puede compartir o no se puede compartir, digamos, pues, espacios de instalaciones, equipos, placas fotovoltaicas, ¿no? Es decir, las placas
tiene uno en su tejado, pero luego la energía que producen se les reparte a todos, ¿no? Pues este tipo de cosas sigue siendo muy complicado, ¿no? Es decir, es complejo que los diferentes agentes, ¿no? Entren en este juego de querer compartir. Y con los espacios, ligando con el tema, pues pasa lo mismo. En Alquémica solo conseguimos finalmente compartir un espacio que fue una sala de actos. Es que tampoco, como no hemos entrado en las plantas a decir esto es lo otro, pero sí que hay una sala de actos que estaba en los dos programas, en el de centro de barrio y en el de biblioteca. Y aquí sí que luchamos pues, para que fuera una. Es accesible desde los dos equipamientos y se comparte, pero no fue fácil tampoco y bueno, hasta donde yo sé funciona y no genera más conflictos de uso, es decir, funciona bien. Y el tema de la cubierta, que ese sí también lo batallamos mucho, el tema de que la cubierta de la Escola Bressol fuera de uso compartido entre la residencia y la guardería. Eso también se logró y también funciona bien. Más allá de esto, no fue posible compartir más. Y ya os comento, las instalaciones, imposible. Bueno, son cosas que yo creo que hay que ir trabajando y el futuro debería ir hacia allí. Es decir, hay que hacer pedagogía, hay que trabajar para que desde las administraciones públicas, pues, los diferentes agentes, los gestores, pues bueno, poco a poco vayan entrando en este tipo de cosas, porque, claro, es que el tema de la eficiencia, más allá del sistema que acabes escogiendo, va muy ligada a estas cosas, ¿no? Una máquina grande trabaja mucho mejor que dos pequeñas, es más eficiente, y eso es claro, y eso... Bueno, seguramente se trata de trabajar en las fórmulas, ¿no? De gestión que luego permitan, es decir, pues organizar el día a día, ¿no? De cómo se reparten esos consumos o quién se ocupa de ese mantenimiento. Son cosas más, digamos, bueno, eso de gestión y administrativas que otra cosa, pero que condicionan los proyectos. Bueno, no sé si ahora me he quedado con esto, no sé si es lo que me habías preguntado, pero bueno, me parecía interesante hablando pues de programa multifuncional, es un tema importante. Perfecto. Yo solo quería hacer un comentario y es que hace exactamente una semana intenté entrar en ese edificio sin saber que tú lo ibas a explicar, porque estábamos con los estudiantes en el barrio. Y creo que voy a hacer un elogio que no sé si lo vas a entender como lógico, pero yo sí. Es un edificio que no todo el mundo se da cuenta de que es un edificio reciente, ¿no? Es un edificio que puedes pasar por el lado y es uno más en un barrio muy abigarrado, ¿no? Y eso me parece, lo digo como un elogio, ¿no? Y todos esos espacios interiores, digamos que podrían estar en cualquier lado, en la calle no se sabe lo que pasa dentro. O sí se sabe, se intuye, porque hay transparencia, pero tampoco es evidente. Y me parece muy importante, porque no tiene la agresividad que tienen algunos de estos proyectos tan grandes en algunos barrios, que se instalan como unos enormes aparatos electrodomésticos en un barrio no violentándolo, cambiándole la escala, tal. El juego que habéis hecho creo que sí, mantiene un cierto, sí, una discreción a la vez que una modernidad que me parece, digamos, desde la calle un buen elogio, ¿no? Luego me parece también interesante eso que hablabas tú del compartir servicios, etcétera, ¿no? Claro, en el momento en que estamos hablando también de compartir no solo servicios, sino también usos, ¿no? En Francia están ensayando esa mezcla entre guarderías y residencias, ¿no? Son temas que van a estar muy presentes en el futuro y me parece que, bueno, en este ejercicio, en este proyecto habéis tenido la ocasión de ensayar muchas cosas, ¿no? Nada, no quería decir nada más.
Pues yo creo que has dado un cierre precioso. Nuria, ¿estás ahí? ¿Hola? Sí, muy ¿Sí? bien. Perfecto, pues nada, agradecerte otra vez un poco la sesión, que creo que ha sido fantástica y muy útil además. Gracias a vosotros por invitarnos. El cierre todavía es más frío, ¿eh? Yo no sé si encender las cámaras y así os ve al menos, ¿no? Para despediros. Muy bien, pues gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adeu. Gracias, Nuria.